Jorge, perdón, no sé si soy yo, pero no te escucho. Ahí, Ya se escucha, ya, listo. ahí sí. Sí, Ok. Ya, listo. Ah, perdón. Eh, entonces otra vez, ¿verdad? sí, porfa. Eh, claro. Les comentaba, vamos a continuar con los temas, abordando la valvulopatía pulmonar. Mencionaba, no menos importante, sino que el reto aquí va a ser la identificación de manera ecocardiográfica de esta válvula. Sabemos que va a ser un poquito complicado debido a la ventana acústica de cada una de las personas y pues en la mayoría de los casos es la que más trabajo nos va a costar encontrar, pero vamos a ver eh, dentro de la clase como aspectos técnicos para adquirir una buena imagen. También vamos a abordar un poquito la anatomía, vamos a abordar la estenosis e insuficiencia pulmonar, principalmente severas en ambas, la etiología de las mismas, el mecanismo de cada una de ellas y cómo vamos a estimar su severidad a través de parámetros ecocardiográficos. Negra, necesito tu ayuda. Mi pantalla se pone negra cada rato. Ya le puse lo que me dice aquí. Y se pone y otra vez pongo. Entonces le pongo este, y ve al mismo tiempo se pone. Y después de un rato se pone negro. Y entonces estoy viendo por qué se pone negra. Ah, ¿verdad? Dice que tengo que actualizar. Tengo cuidado con la aplicación de terceros. De seguro la frente está igual. Vas a cerrar todo desde que tienes algo. Papelera, ya la vaciamos. No, no creo que sea de memoria. A ver. Ah, puede ser que sí, ¿eh? Se ve rápida. No, todavía tienes espacio. ¿Listo? ¿Qué quieres saber? No. Cierra el- Ok, da igual. no. Listo, Jorge. Ok, gracias. Entonces, les comentaba, hablando un poquito de la anatomía de la válvula pulmonar, hay que recordar que esta va a ser una estructura tricúspide muy similar de manera anatómica a lo que veíamos en la válvula aórtica. Sin embargo, a comparación de esta, las valvas, perdón, de la válvula pulmonar van a ser las cúspides un poquito más delgadas y que esta van a ser desde la parte muscular de la parte infundibular del ventrículo derecho y algo importante que no comparte con la válvula aórtica es que no va a existir una continuidad fibrosa entre la válvula tricúspide y la válvula pulmonar, comparándolo con la continuidad mitroaórtica, ¿no? Entonces esto también va a ser un poquito distinto en cuanto a la anatomía y este esquema es lo que representa, ¿no? Las diferentes ventanas, por ejemplo, no van a poder darnos una adecuada visualización de la válvula pulmonar. En cuanto a la adquisición de las imágenes, les comentaba, la válvula pulmonar es la más complicada de adquirir. Esto va a depender de la ventana acústica de cada uno de los pacientes o de los individuos. Se menciona en la bibliografía que en los adultos la mejor ventana que vamos a poder utilizar para evaluar la válvula pulmonar va a ser un eje corto paraesternal, incluso un eje apical de 5 cámaras modificado, lo vamos a ver más adelante, y menciona que los niños la mejor va a ser siempre la ventana subcostal. Eso no quiere decir que en las demás ventanas, en el eje corto, no se puede ver en niños, pero menciona que esta sería la de elección. Lo que les puse a continuación eh, es la representación primero esquemática de lo que podemos encontrar este,
primero en un eje paraesternal largo, esto enfocado al tracto de salida del ventrículo derecho, como vemos aquí en el señalador, ¿no? Primero es algo esquemático, que sería el dibujo, después su visión ya ecocardiográfica y este video que eh, tal vez por cuestiones técnicas no se está reproduciendo, pero cuando les comparta la presentación, sí se reproduce adecuadamente, ¿no? Y esto a través de este eje largo paraesternal, podemos ver a nivel del tracto de salida, pues una o dos cúspides de la válvula pulmonar seguidos de la arteria pulmonar. Ahí está el video, un poquito. El que sigue también habíamos mencionado el eje corto paraesternal también a nivel de los grandes vasos. Como les comentaba, primeramente dirigido o enfocado estos grandes vasos hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. De igual manera vamos a poder observar la válvula pulmonar, la arteria pulmonar y en ocasiones podemos ver sus ambas ramas, ¿no? La rama derecha y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Esa es otra vista del eje corto paraesternal, también de grandes vasos. Esto un poquito de zoom o más enfocado a la válvula aórtica, pero que también, pues como vemos, podemos observar la válvula pulmonar. Este también es el eje corto, ya enfocado ahora sí a la válvula pulmonar. Les comentaba, podemos observar de una o dos cúspides, seguido de la arteria pulmonar. Otro que menciona sería en un eje apical 5 cámaras modificado. Vemos cómo hace un tilt hacia anterior. Y una vez que estamos después de esas 5 cámaras, podemos observar el tracto de salida del ventrículo derecho y la válvula pulmonar. Aquí está. Tracto de salida del ventrículo derecho, cúspides de la válvula pulmonar y lo que sería la arteria pulmonar. Esas son las opciones que nos dan para identificar la válvula. ¿De acuerdo? Entonces, ya entrando como tal a la valvulopatía, me gustó iniciar con la estenosis pulmonar. La etiología, la más común en la mayoría de los casos, va a ser una etiología congénita, es decir, alteraciones de nacimiento en algunas de las cúspides, como les menciono aquí, ya sea que la válvula esté displásica totalmente, que sea de una sola cúspide, bicúspide, o que sea tricúspide, pero que aún así tenga este, alteraciones o disminución en el calibre del anillo pulmonar, ¿no? Esto en relación principalmente a patologías, a cardiopatías complejas, como es la tetralogía de Fallot, el canal AV completo, la doble vía de salida del ventrículo derecho, o incluso el corazón univentricular. También asociado a distintos síndromes genéticos, como el síndrome de Noonan, síndrome de Williams, esto asociado aparte a una estenosis de la arteria pulmonar. Entonces, siempre que estamos en el contexto de un paciente con alguna cardiopatía congénita, ya sea que presente o no reparación de estas cardiopatías complejas, pueden llegar a tener tanto estenosis pulmonar o desarrollar posteriormente insuficiencia pulmonar, lo vamos a ver más adelante. Otra de las causas que es menos frecuente sería la adquirida, esto a través de alguna cardiopatía reumática. También se menciona la enfermedad carcinoide como la más común dentro de la etiología secundaria o adquirida, esto en asociación con insuficiencia pulmonar. La presencia de tumores también nos puede nos puede hacer que el paciente presente estenosis pulmonar o incluso iatrogénicos, habíamos mencionado, la cirugía previa, alguna intervención propiamente dicha cardíaca puede llegar a causar estenosis pulmonar o incluso procesos infiltrativos. Sería de las etiologías. ¿Cómo es que nosotros vamos a determinar la severidad ecocardiográfica? Menciona que la evaluación va a ser cuantitativa y que en el caso de la estenosis pulmonar se va a basar únicamente en el gradiente de presión transpulmonar. Esto a través del Doppler continuo, ¿no? Lo que nos mencionan las guías es que no es posible realizar un cálculo del área valvular por planimetría. Esto debido a lo que habíamos mencionado en un principio, debido a la difícil
o complicada adquisición de imágenes, o de la ventana acústica de los pacientes. Pero me imagino que pues, en algunos casos se ha realizado, ¿no? El cálculo del área valvular por panimetría, pero aún no está validado. Así como ecuación de la continuidad o el método de Pisa, que lo vimos en las valvulopatías previas, tampoco está validado en determinar la severidad de la estenosis pulmonar, al menos en este caso. Entonces aquí las siguientes imágenes que les puse son representativas únicamente de cómo disminuye el calibre de la válvula pulmonar que causa un gradiente de estenosis. Igual, bueno, esto es sin el doble color, después ya con el doble color, y lo que vamos a ver, o lo que está validado, que sería el gradiente transpulmonar. Esto a través de medir una curva de flujo de velocidad transpulmonar gracias a Doppler continuo, y la manera en que se va a clasificar una vez que nosotros ponemos el cursor en Doppler continuo, la vamos a poder clasificar la estenosis pulmonar dependiendo de la velocidad pico, metros sobre segundo, en leve, menos de 3, moderada de 3 a 4 y más de 4 metros sobre segundo, ya como una estenosis severa. Aquí en esta imagen también representativa de, del uso tanto del Doppler continuo. En la flecha azul, está señalada aquí, nos va a hacer referencia a la velocidad de la insuficiencia pulmonar, que en muchas ocasiones, como les comentaba, puede estar en asociación con la estenosis pulmonar. Y la flecha roja nos va a hacer mención de la velocidad máxima de la arteria pulmonar, ¿no? En relación, pues, a la válvula pulmonar. Otro que podemos utilizar también sería el Doppler pulsado. Esto nos va a ayudar a evaluar la variabilidad y a que nos pueda orientar que el sitio de obstrucción pueda ser subvalvular, valvular o incluso supravalvular. Este es el ejemplo del Doppler pulsado, ¿no? Evaluar únicamente la variabilidad, pero nosotros únicamente vamos a determinar la severidad por lo que les comentaba con el Doppler continuo y el pico de velocidad. Otros índices de severidad en caso de estenosis pulmonar es que nosotros a la evaluación cualitativa podemos observar valvas delgadas, que tengan alguna en forma de domo, calcificación de las mismas, y la medición del anillo pulmonar también nos va a ayudar a estimar la severidad. Y aparte, si se presentan con lesiones asociadas, es decir, con dilatación de cavidades derechas, es decir, primero una hipertrofia del ventrículo derecho que posteriormente ya presenta crecimiento auricular derecho, pues también nos puede hacer pensar que este paciente pueda tener estenosis pulmonar. Hasta aquí alguna duda con estenosis pulmonar. No, Ok, el segundo punto que sería la insuficiencia pulmonar, este también, y es donde se encontró más bibliografía. En cuanto a la insuficiencia pulmonar leve, va a ser un hallazgo común ecocardiográfico. Menciona la bibliografía, se va a reportar hasta en un 75% de la población, en los cuales esta insuficiencia pulmonar leve no va a tener alguna repercusión hemodinámica significativa. De igual manera, la etiología de la misma la podemos dividir en cuanto primaria o secundaria. La primaria también, lo más común siempre va a ser alguna cardiopatía congénita, como lo habíamos mencionado previamente, principalmente la tetralogía de Fallot. La etiología secundaria va a ser posterior a alguna intervención para tratar de corregir esas cardiopatías congénitas. En el caso de aquí, menciona posterior a realizar una valvuloplastía en caso de presentar estenosis pulmonar. También está presente aquí la cardiopatía reumática, endocarditis infecciosa, nuevamente presente la enfermedad carcinoide y en casos de hipertensión pulmonar severa.
centrándonos también en la evaluación de la severidad y centrándonos en casos de insuficiencia pulmonar severa. Una vez que nosotros estamos haciendo la evaluación cualitativa, la utilización del doble color aquí va a ser de suma importancia. Aquí se menciona en casos de insuficiencia pulmonar severa, cuando se tiene una presión de la arteria pulmonar normal, la presencia o el color del jet puede ser incluso difícil de detectar. Sin embargo, cuando este ya es severa, crónica y se asocian una hipertensión pulmonar de moderada a severa, ya podemos observar un jet de mayor velocidad y presente en toda la diástole. Como aquí les pongo en esta imagen, que hace el comparativo en cuanto a la presencia de una insuficiencia pulmonar leve. Vemos, es un jet central, muy pequeño, ¿no? Tal vez incluso que pase desapercibido, comparándolo con el caso de la insuficiencia pulmonar severa, ¿no? Y cuando ya se asocia a datos de hipertensión pulmonar, como vemos aquí ya el jet se puede observar mucho mejor el ancho del mismo, el área del jet también, así como la longitud es mucho mayor en el caso del, del estadio leve. Nos menciona la bibliografía, la utilización de doble color, el ancho del jet, que abarque más del 65% del tracto de salida del ventrículo derecho, también va a ser un indicador de insuficiencia pulmonar severa. Como va a ser uno de los primeros que vamos a utilizar para indicar la severidad, va a haber otros índices o vamos a poder utilizar otros parámetros como es el Doppler continuo, Doppler pulsado también, en los cuales también la presencia de esta densidad del flujo de regurgitación en casos severos, pues como vimos va a ser más denso, va a tener una desaceleración más rápida, debido a que va a haber un equilibrio entre la presión que existe de la arteria pulmonar y la presión del ventrículo derecho. Otros índices de severidad también que nos menciona la guía es que va a existir un índice de insuficiencia pulmonar que va a ser un radio, es decir, una división. Esto va a ser A sobre B. A quiere decir que es la duración de la insuficiencia pulmonar entre la duración del tiempo de la diástole. Cuando nosotros hacemos esta división, si es menos de 0.77, también es un indicador de insuficiencia pulmonar severa. Otros índices también es que cuando nosotros medimos también esta insuficiencia pulmonar, la presencia de un tiempo de desaceleración marcado con la línea azul, menos de 260 milisegundos, asociado a un tiempo de hemipresión o de presión media en línea blanca menos de 100 milisegundos, también son indicativos de insuficiencia pulmonar severa. Sabemos aquí la guía americana, la Sociedad Americana de Ecocardiografía resume en una tabla eh, los distintos parámetros ecocardiográficos dependiendo de su severidad, centrándonos en el estadio severo, como desde la evaluación pues, cualitativa, ¿no? La evaluación de las valvas, si están normales, si no son visibles, si vemos, por ejemplo, algún prolapso, algún flail del mismo, el tamaño ventricular derecho, si está dilatado, como habíamos mencionado, nos puede hacer indicativo de que estemos en presencia de insuficiencia pulmonar severa, la densidad del jet, ¿no? Y lo que les mencionaba del tiempo de mi presión menos de 100 milisegundos, y o incluso la presencia de flujo diastólico reverso hacia la arteria pulmonar. Aquí también se menciona el flujo regurgitante más del 40%. Si este también está presente, es comparable con hallazgos por resonancia magnética con una adecuada sensibilidad y especificidad. Algo que no está validado, al menos en la guía previa, es la utilización de la vena contracta. Aquí les puse
esta recomendación de la guía europea, ya que utiliza o compara la determinación de la vena contracta en casos moderados. Aquí vemos una vena contracta de 4.6, la presencia del jet de insuficiencia, que es holodiastólico, ¿no? No es tan denso. Comparándolo con una insuficiencia pulmonar severa, aquí determina una vena contracta de 8 y vemos el espectro es mucho más denso, más regular, ¿no? Sin embargo, como esta es una recomendación, pues no está bien validado o estadificado y al menos en las guías americanas no utilizan la vena contracta como un parámetro de severidad, pero que sí está eh, estudiado. Y finalmente solamente puse en casos de una insuficiencia pulmonar crónica la evaluación por doble color si es que cumple todos estos parámetros o cumple la mayoría de los parámetros para una insuficiencia pulmonar severa, pues vamos a hacer el diagnóstico de la misma, ¿no? De igual manera, si no cumple la mayoría de ellos o cumple la minoría, pues vamos a estar ante el contexto de una insuficiencia pulmonar moderada y así sucesivamente para que nosotros podamos clasificar adecuadamente a nuestros pacientes a través de la evaluación ecocardiográfica. Y nada más, doctor. Ok, pues antes que nada, creo que el trabajo de Jorge fue bastante bueno. Es una válvula poco estudiada, poco explorada, igual que la tricúspide. Sin embargo, no deja de ser importante, dado que es una condición que es frecuente, sobre todo en el tema de cardiopatías congénitas. Entonces, es importante saber que es una condición que existe y que aunque es poca la información que tenemos para poder evaluarla desde el punto de vista ecocardiográfico, es fundamental sobre todo establecer la severidad de la misma. Entonces, haciendo como los puntos importantes, creo que lo más como relevante o lo importante a resaltar sería la causa en cuanto a las etiologías. O sea, de que todos los pacientes que tienen alguna condición congénita, o tetralogía de Fallot, tienen un canal AB, cualquier paciente con alguna malformación, o sea, no sé, está síndrome de Down, síndrome de Turner, y los demás que mencionaba Jorge, siempre hay que sospechar en alguna condición de este tipo y en algún punto hacer esta exploración en cuanto a las vistas convencionales, ya lo decía Jorge. Lo habitual es un escaneo en el eje corto, hacer a lo mejor una vista modificada y estar ahí evaluando de forma quizás cualitativa. Realmente no hay tantos valores cuantitativos para poder establecer la severidad y también es una válvula que cuesta mucho trabajo hacer su evaluación de una forma pues tan completa. Inclusive en la vista transesofágica no tenemos tantas proyecciones para poder estar haciendo esta evaluación de una forma más exhaustiva. Entonces, quizá una vista en un eje corto sea nuestro panorama más completo para poder tener una idea de cómo está la condición de esa válvula. Desde lo más básico, como ver el grueso de los velos, si son delgados, está calcificada, que le veas que es un prolapso, un flail, la presencia de masas. Hay que tener muy presente que esta válvula no está exenta de un proceso de una endocarditis infecciosa. Entonces, son válvulas que a veces, porque tienen una mala ventana acústica, los pacientes no pensamos de primera mano que tengan alguna condición en ese tipo de válvula. Sin embargo, siempre es importante que la tengamos que explorar. Entonces, la causa de una estenosis pulmonar, ya lo decía Jorge, la mayor parte son de origen congénito. Sin embargo, hay cuestiones que son de origen, por ejemplo, obstructivo, como alguna masa, alguna vegetación que puede estar presente ahí, ¿no? Porque hacen una obstrucción dinámica. ¿Cómo hacemos la evaluación ecocardiográfica? Les decía, básicamente es la evaluación cualitativa, viendo cómo luce estructuralmente esta válvula y también en el comparativo con el Doppler color buscar algún tipo de turbulencia. Y realmente los parámetros para poder establecer el grado de la severidad de esta valvulopatía es con el Doppler continuo. Realmente los valores de corte van muy similares a lo que hacemos en la válvula órtica. Una velocidad realmente arriba de 4, ya no sé qué es una valvulopatía severa.
Debajo de esto, pues es un poco complejo definir, quizás algunos se atreven a decirlo, ¿no? Entre 2.5 y 3, pues déjala ligera, ¿no? Entre 3 y 4, pues déjala moderada y más de 4, la dejamos como severa. Aquí los gradientes máximos medios, pues no están tan bien definidos, sin embargo, pues por la ecuación de Bernoulli podemos hacer un cálculo quizás y tener una idea real de lo que puede tener como ese gradiente transpulmonar. Sin embargo, es poca la información que tenemos. En cuanto a la planimetría, ¿qué han leído de eso? ¿Alguien tiene alguna información agregada? A ver, de los que están conectados para que no se duerman. A ver quién está. A ver, Carlos. Híjole, ¿quién está conectado? A ver. Hola, A ver, hola Karen. doctora, soy el doctor Ah, Martínez. me enganchó. No No, es pasa que nada. es que tengo un residente, ¿no? Que es Carlos Martín. Y es que los demás están logueados como iPhone. No sé quiénes son. No, a ver, No, no pasa nada. está Karen, creo que conectada, ¿no? A ver, Karen, ¿qué sabes esto? Sí, Doc, ¿cuál era la pregunta, perdón? Ajá, o sea, hacer la evaluación de la estenosis pulmonar. Ay, se cortó, perdón. Ajá, que les comentaba, o sea, cuando tú tienes, o sea, ya hiciste la evaluación cualitativa de la válvula pulmonar, ¿qué otros parámetros conoces para establecer la severidad de la valvulopatía? Pues puedes también valorar parámetros ya indirectos, pero te hablarían un poco más de cronicidad. Por ejemplo, si hay dilatación ya de cavidades derechas, igual por el Doppler continuo, que es como lo ideal, y nada más. ¿El papel de la planimetría está validado? ¿Han revisado algo? No, la planimetría no. Lo que no sé es si se puede, por método 3D, hacer como un subrogado del volumen regurgitante o de la ORE. O sea, pero en cuanto a la estenosis, ¿dices? ¿O de la insuficiencia? No, de la insuficiencia. Sí, quizá de la insuficiencia pulmonar lo podríamos hacer muy similar, aunque no te creas, la evaluación por el ecotranseso también resulta ser un reto, o sea, no tenemos tantas proyecciones a la mano para poder hacer la reconstrucción. Pero yo me refiero, o sea, este tipo de pacientes, la mayoría de ellos no llegan a un ecotranseso, es con un ecotranstorácico. Pero para que tú sepas si el paciente tiene, o sea, cierto grado de la severidad de la valvulopatía pulmonar, o sea, ¿qué otro elemento sumarías aparte del gradiente transpulmonar? O sea, una velocidad de más de 4 ya sabemos que es una estenosis severa. ¿Qué otro parámetro te sugeriría? ¿O no los hay? O sea, ¿qué otros parámetros El hemos tiempo de mi observado presión. de mi presión le serviría para ver la estenosis? Mm, mm, no, la verdad no sé, Doc. Sí, no, para tiempos de mi presión, quizás para la insuficiencia, pero no para la estenosis. O sea, más allá de los gradientes por el Doppler continuo, ¿qué otro valor que tendría aplicable tipo en la aorta? O sea, la planimetría, ya quedamos que no, porque no está estandarizado. Ahora, hacer una reconstrucción en un 3D para la pulmonar, la verdad es que sería un reto muy grande. Pero quizás el cálculo del área por otros métodos, ¿se les ocurre? Por método de la continuidad. Mm, bueno, área por método de continuidad, o no sé si está estandarizado también el uso del índice adimensional. Sí, justo podrían ser algunos métodos, pero no, tampoco está estandarizado. Entonces, lo que les hago como es el extrapolar la información que tenemos de las válvulas que están convencionalmente, ahora sí que analizadas, y darnos cuenta que no lo han traspolado a la válvula pulmonar. O sea, ni siquiera quizás podamos saber si hay una condición de que sea bivalva, o que tengan rafés, o que tengan ahí cosas. La verdad es que es muy difícil, digo, cada vez que hacemos la exploración de la válvula pulmonar, es una válvula que no la tenemos como tan fácil acceso,
sobre todo porque las vistas son muy limitadas y de repente la ventana acústica no es la mejor. Entonces, quizá lo único que nos puede sugerir es el gradiente alto, ¿no? Y pues aventuradamente la evaluamos como severa o menos que severa, ¿no? Porque no puedes darle mayor parámetro porque al día de hoy todavía no está estandarizado, entonces es un poco más complejo y más difícil. Ahora, si son pacientes que tienen alguna otra condición agregada como una tetralogía de Fallot o alguna otra condición más compleja, siempre es importante que ustedes también evalúen a qué nivel está el gradiente, o sea, si está en el plano valvular, está por arriba o está por debajo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sé que la válvula sería en el plano valvular o por arriba o por debajo de ella? A ver, Jorge. Sí, solo es un poquito lo que puse otra de que con el Doppler pulsado nos puede ayudar, como bien dice, ¿no? Si es la obstrucción era subvalvular, valvular o supravalvular, pero mm, no sé O bien sea, cómo. como, sí, o sea, ¿tú crees que va a haber, o sea, de qué es la importancia que ustedes entiendan el uso de las modalidades del Doppler continuo y del Doppler pulsado? Es que si es compulsado, técnicamente donde lo estás poniendo es donde estás midiendo, a diferencia del continuo. Supongo que por eso se utiliza el pulsado. Ajá, justo. Entonces, eso de una u otra forma te permitiría a ti saber en dónde se está acelerando el flujo, en la parte valvular o por arriba o por debajo de la válvula. En este punto Ujú. sería hacer el barrido en todos los segmentos, por decirlo así, para poder ver en dónde se está acelerando el flujo y tú poder definir qué tipo de estenosis es. O sea, cuando menos para tener una idea general de la severidad de la válvula y de qué tipo de estenosis estamos hablando, ¿no? Si es valvular, supravalvular o infravalvular. Entonces, es importante que ustedes sepan que hay parámetros tal vez un poco limitados, pero sí hay una forma de evaluarla. Ahora, en cuanto a la insuficiencia pulmonar, ¿cuál sería la causa más común en cuanto al mecanismo etiológico? También mencionaba congénito, pero decía que también era muy común posterior a alguna intervención quirúrgica. Por ejemplo, los que reparan de tetralogía de Fallot. Algo que a lo mejor no lo he mencionado, el síndrome carcinoide. Es una condición que no es tan Ujú. infrecuente y que tiene una predilección por ese tipo de válvulas y puede generar las dos cosas, ¿no? Tanto estenosis como insuficiencia. Y la otra parte es la infecciosa, les decía, el tema de la endocarditis no es una condición tan infrecuente y se puede alojar en ese tipo de válvula. Ahora, los parámetros creo que son un poco limitados, quizás un poco más diversificados, pero igual que la estenosis, realmente, ¿cuáles son los parámetros que evaluaríamos nosotros para poder decir que esta válvula es severa? A ver, Karen, de lo que mencionó Jorge, así de manera de resumen. En cuanto a la estenosis, En cuanto a la insuficiencia pulmonar, en cuanto a la insuficiencia, pues sería que él tenga una velocidad mayor de 4, que el pero volumen regurgitante, de la insuficiencia. ah, sería que tenga un volumen regurgitante o fracción regurgitante de más del 40%. Te da otros datos también, por ejemplo, si hay dilatación del ventrículo derecho. Se puede utilizar de manera cualitativa el Doppler color, sin embargo, la vena contracta no está como tal, tampoco estandarizada, y el tiempo de desaceleración, que es menor de 260. ¿Tendría alguna correlación como cualquier insuficiencia? O sea, tipo la insuficiencia aórtica. Al final del día, vean las válvulas como si fueran análogos. O sea, la aorta es a la pulmonar como la tricúspide es a la mitral. Realmente el comportamiento es muy similar. Son Básicamente, parámetros similares a insuficiencia aórtica. así es. Entonces, básicamente sería uno, identificar, o sea, cómo es el mecanismo de apertura y de cierre de esta válvula, ver cómo está, digamos, este tipo de velos que estén calcificados, que estén engrosados, que tengan quizás alguna vegetación en las puntas, que estén desestructuradas. Y la otra, ver la dirección del jet.
O sea, cualitativamente con el Doppler color podemos ver nosotros qué tan grande es el jet. Realmente es como más al ojo a veces porque ni siquiera logramos como hacer una evaluación tan detallada como la vena contracta. ¿Nos puede dar una idea? Quizás sí. ¿El valor de corte de la vena contracta cuál es? A ver, para que yo pueda decir que es ligera, que es moderada o que es severa. Porque si sí lo hacemos de forma rutinaria, sí hacemos una vena contracta, aunque quizás no tenga un peso muy alto, pero sí lo hacemos. ¿Cuál es el valor de corte para establecer la severidad? No A sé si ver, igual ¿por sea qué? más de 6, doctora, pero le digo, en esa guía que vi de la europea, no decía, no determinaba como tal un valor, al menos de la banda contracta. Tampoco estaba en la de la Sociedad Británica ni en la de la Americana. Pero pensando, no sé si más de 6 milímetros ya es Digo, severa. siempre hay como esas discrepancias o todas las escuelas están como buscando cuál es el mejor y al final ahí se pone de acuerdo. Sí, quizás un valor de corte que se puede manejar de forma global es 6, o sea, igual que la órtica. Son valor arriba de 4, moderada, más de 6, ya la catalogaríamos como una insuficiencia pulmonar severa. Y la otra son los parámetros agregados. El tiempo de la hemipresión tiene algún valor. Sí, mencionaba menos Digo, de 100. de la Ah, desaceleración. Ajá, uno es el espectro, al final del día se comporta igual que la insuficiencia aórtica. De hecho, se observa en el espectro de cómo se forma con el continuo, esa pendiente, entre más corta, nos habla de qué, de mayor gravedad, y entre más larga es menor. Entonces, es importante que ustedes analicen de forma cualitativa y hasta cierto punto de forma cuantitativa este tipo de evaluación. En la válvula aórtica, ¿a partir de cuánto es severa? Hablando del tiempo de la desaceleración de la válvula. Menor de 202. Sí, Justo. menor de. Sí, y para habitualmente te lo marca como más de 500, ¿no? Entonces, que realmente es algo relativo, pero el valor del corte pudiera ser 200, menos de 200 para un tema de insuficiencia pulmonar grave. ¿Qué otros parámetros le evaluamos? A ver, Jorge. perdón, doctora, se corta. Bueno, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Ah, mira, en lo que se conecta la doctora, que bueno, la señal así es.
Yo creo que es una buena charla. La válvula pulmonar no es fácil, sobre todo porque no estamos acostumbrados a intencionadamente ver su patología. Pero todo paciente con hipertensión arterial pulmonar necesitamos evaluar cómo está tanto la válvula como el tronco y las ramas. Si ustedes tienen un Sí. problema de una cardiopatía congénita, por ejemplo, una comunicación interauricular que les va a producir aumento de flujo a través del tracto de salida del ventrículo derecho y la arteria pulmonar, el punto de corte es 25 máximo de gradiente pico. Si tienen más de 25, sospechan que tiene estenosis pulmonar. Entonces, si ustedes por insuficiencia tricuspidia dicen que tiene una presión pulmonar, vamos a poner un ejemplo de 70, pero tiene una estenosis valvular pulmonar de 40, ¿cuánto sería su presión pulmonar? 30. Eso. O sea, no tiene hipertensión pulmonar. Eso es lo más importante. No todo depende del gradiente de insuficiencia tricuspidia, que eso ya ustedes ya lo vieron. Ahora, el cálculo del área de la vena contracta por reconstrucción tridimensional sí se empieza a hacer, pero necesitan experiencia para reconstruir la válvula. No es fácil, pero se puede hacer. Y creo que Karen preguntaba del cálculo del volumen regurgitante. Tú puedes planimetrar el área 3D de la vena contracta y la multiplicas por la ITB y te da el volumen regurgitante de la insuficiencia pulmonar. Ahora, si le pones el Doppler pulsado y ves que tiene flujo reverso desde las arterias pulmonares, es severa sin duda. No es lo mismo que sea solo en el tracto, sino pasa la válvula, pasa la arteria pulmonar, o sea, desde abajo ves que se regresa, entonces es severa. Ahora que vean un paciente con hipertensión pulmonar, búsquenle la insuficiencia pulmonar y si es congénito, tienen que ver si tiene CIA, CIB, FALOT, etcétera. Y yo quiero felicitar a los jóvenes, yo es tercera clase que veo y creo que su nivel es alto y de verdad que si siguen estudiando, creo que van con miras a ser ecocardiografistas. Les envío un fuerte saludo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Bueno, la voy a Creo que cortar aquí, Jorge. sí, porque Sí, ya la gracias. doctora Va, perdió señal y hasta mañana. Sí. si quieren, ¿tienen alguna pregunta? No, todo bien, Doc. ¿Todo bien? Perfecto. Y ojalá parece que hay miras a que alguno de ustedes rote allá con nosotros, obviamente de manera extraoficial, pero si tienen la oportunidad, vayan porque van a ver patologías específicas que quizá no se ven en un nivel más bajo, pero si pueden ir, yo hablé con la doctora Itzel, de mi parte son bienvenidos. Muchas gracias. Sal y vale. Gracias, doctor. Creo que ya se desconectaron, ¿verdad? Jorge, perdóname porque me Vale, desconecté. doctor. No, no Que se me preocupe. desconecté, lo siento.
Pues ya nada más si quieres carga tu presentación ahí al grupo, pero creo que estuvo muy completa. Es un tema bastante pequeño, pero a la vez tiene sus detalles. Pero creo que lo hiciste bastante bien, me gustó tu clase. Nada más que si nos regalas Gracias, la Beto. aportación para tenerlo ahí Sí, en claro. el chat. Y Sí, pues con muchas todos los gracias. videos. Venga, No, al contrario. A ustedes, gracias. gracias, que tengas bonita noche. Nos vemos pronto. Igualmente. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.